planteamiento esta tarde es, el planteamiento sería en qué medida desde el ámbito local se pueden aprovechar las herramientas y los cambios, ¿no? Que han dado lugar a la economía colaborativa para desarrollar actividades emprendedoras con ese carácter, con carácter local bueno, que sean emprendimientos, actividades emprendedoras pues bueno, que puedan beneficiar al conjunto de la población y que el control, digamos, también esté más o menos cercano, ¿no? Al lugar en el que se desarrolla la iniciativa, ¿no? Con objeto de eso, como digo, gracias a la colaboración de la Cátedra Fundación DISA de Jóvenes Emprendedores, pues contamos con Pedro Martín Palmero. Él es, bueno, él es economista, tiene una amplia experiencia en el sector financiero, donde llegó a ocupar cargos de máxima responsabilidad a nivel regional en una conocida entidad financiera. A partir de ahí, pues tiene también una experiencia en consultoría empresarial, en una de las entidades consultoras más importantes de Canarias y desde luego la más antigua, ¿no? de Capital Canario. Y a partir de ahí, pues desarrolla su actividad profesional en el ámbito justamente de este tipo de fenómenos, ¿no? De la economía colaborativa, del consumo colaborativo, etcétera, ¿no? Eh, Pone en marcha una iniciativa que se llama Comonomia. Si tiene tiempo nos puede comentar de qué va, que es un poco, está basada justamente en Canarias. Ha desarrollado alrededor de esa iniciativa pues distintas eh, proyectos, ¿no? Se han desarrollado distintos proyectos, entre ellos uno muy conocido que es Sharing Island, del que se llevan ya pues varias ediciones, ¿no? Que han surgido como una especie de espacio de encuentro en Canarias de todo este mundo de la economía colaborativa. Y bueno, la idea es reflexionar hoy pues sobre esta cuestión, ¿no? La cuestión sobre todo desde el punto de vista del turismo, qué se puede hacer desde la iniciativa local, desde el ámbito local, para aprovechar el potencial que nos da la economía colaborativa, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino también desde el punto de vista de los cambios sociológicos que, 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 digamos que posibilitan que este tipo de iniciativas se desarrollen, ¿no? Entonces, si les parece, pues todos los demás cerramos micrófono, Pedro es el único que a partir de ahora está en uso de la palabra, alrededor de una hora, y después dejamos pues tiempo para el debate, ¿no? Si queremos ir haciendo uso del chat, pues también lo podemos ir haciendo para dejar alguna opinión, alguna observación, y luego dejamos tiempo para el coloquio, ¿no? A partir de las 5:00 cuando Pedro termine, pues abrimos espacio para el coloquio. Por tanto, Pedro, a partir de ahora tú manejas, tienes la palabra y tienes también el uso, si quieres compartir una presentación, en el momento desde que quieras. Y por cierto, gracias por estar aquí en esta hora de siesta, que nos dediques pues eso, este tiempo a nosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias, Francisco. Espero que se me escuche bien. Esta es mi voz, no puede mejorar, pero espero que se oiga con claridad. Y en cualquier momento, si no se oye bien, pues me lo indican a través del chat. En primer lugar, muchas gracias a Francisco por permitirme estar este tiempo con ustedes. Y en segundo lugar, a la Cátedra de Jóvenes Emprendedores de DISA. Voy a tratar de no extenderme mucho con la exposición, de ser breve, pero sí que voy a intentar ser también un poquito provocador para remover en ustedes pues, conceptos o invitarlos a descubrir perspectivas o formas de ver este fenómeno de la economía colaborativa, pues diferente a la que podemos tener pues a partir de la información que recibimos de los medios o del conocimiento que tenemos pues, por nuestra propia experiencia como usuarios, ¿no? Si me permiten, voy a presentar, espero que se vea bien. Bueno, en primer lugar, lo que es fundamental en este tema es un poco aclarar todo el lío conceptual que hay en torno a la economía colaborativa y definir claramente lo que es economía colaborativa y lo que no es economía colaborativa. En principio hay algo común a todas las plataformas que prestan este tipo de servicios denominados de la economía colaborativa, y es el hecho de que son
herramientas tecnológicas, plataformas en las que se encuentran unas personas que ofrecen algo con unas personas que demandan algo, un bien, un servicio, y la plataforma actúa como intermediario, poniendo en contacto la oferta y la demanda, a cambio o no de una contraprestación económica. Bueno, esta definición, que es muy amplia, hay que acotarla un poquito para determinar lo que en realidad es economía colaborativa. Y economía colaborativa realmente es solo cuando la relación entre oferta y demanda se da entre iguales, es decir, lo que se llaman relaciones P2P, peer-to-peer, persona a persona, o relaciones B2B, de empresa a empresa, business to business. En esas plataformas de la economía colaborativa, en las que hay relaciones entre iguales, la plataforma no presta nunca ningún tipo de servicio, es decir, el servicio que subyace a la relación. Podemos poner como ejemplo Airbnb. La plataforma no presta el servicio de alojamiento, lo prestan los usuarios de la plataforma, en este caso los anfitriones, ¿no? Es decir, que en las plataformas de economía colaborativa, la plataforma no presta el servicio subyacente a la misma. Otra característica común a las plataformas de economía colaborativa es que a través de ellas se aprovecha un recurso en principio poco utilizado o infrautilizado. En el caso de Airbnb sería pues una segunda residencia, por ejemplo, que se puede usar como alojamiento turístico. Es decir, siempre hay un recurso que no le damos un uso todo el tiempo y que podemos de alguna manera ofrecer a usuarios que necesitan ese recurso cuando nosotros no lo utilizamos. También podemos pensar en plataformas como BlaBlaCar, en las que se comparte espacio en nuestro vehículo privado cuando hacemos un viaje, ¿no? Y luego, esa relación entre oferta y demanda, entre usuarios, puede derivar en una contraprestación o no. Por ejemplo, si volvemos al tema del alojamiento, hay plataformas de economía colaborativa como Airbnb, en donde se produce una contraprestación, es decir, nosotros tenemos que pagar al anfitrión pues, por el alquiler temporal de su vivienda, y otras en las que esa contraprestación no se produce, como Couchsurfing, que es una plataforma en donde pues, se comparte alojamiento sin que haya, de forma totalmente gratuita, sin que haya contraprestación económica. Pero además, en el mundo de las plataformas, y se han englobado también dentro de lo que denominamos economía colaborativa, hay otro tipo de plataformas que, aunque, como digo, se denominan también colaborativas, no lo son estrictamente, ¿no? Son las plataformas que se denominan de gig economy o de economía bajo demanda. Aquí las relaciones se producen normalmente entre una empresa o un particular que presta un servicio autónomo, profesional, es decir, y un consumidor. Son relaciones business to consumer, ¿no? De empresa o de autónomo a particular. La plataforma, al igual que ocurre en las plataformas de economía colaborativa, no presta el servicio subyacente. Lo que hay es una relación comercial a través, o se presta un servicio a través de la plataforma. Por ejemplo, y lo que se hace es que ese servicio se ajusta en tiempo, en forma y en el momento a la necesidad concreta del usuario. Pensemos, por ejemplo, en servicios como Uber, de transporte a la demanda. Yo tengo un coche para transportarme cuando lo necesito, en el momento que lo necesito, y en este caso no hay una relación entre iguales, sino la prestación de un servicio profesional por parte de una persona pues, que conduce ese coche, ¿no? O pensemos también en el servicio que prestan las plataformas de entrega como
Deliveroo, Globo, etcétera, donde pues yo necesito hacer un pedido de comida y en ese momento, pues a través de la plataforma, alguien me presta el servicio a cambio de una contraprestación económica. Son servicios bajo demanda. O también se llaman esto gig economy, economía de los pequeños encargos, ¿no? Y por último, están los que se llaman las plataformas de acceso o de la economía de acceso. En este caso, lo que ocurre es que hay el proveedor o el propietario de la plataforma en la que presta el servicio subyacente. Pensemos, por ejemplo, en una plataforma de alquiler de vehículos, en una plataforma, por ejemplo, de alquiler, un sistema de alquiler público de bicicletas, ¿no? Ahí no hay relación entre usuarios, no hay relación entre las personas que, digamos, utilizan el servicio, siempre hay contraprestación económica y lo que ocurre en este caso es que una empresa habilita el acceso a determinados bienes que son de su propiedad. Y es, como digo, la empresa la que presta el servicio subyacente. Por lo tanto, digamos que economía colaborativa, queda claro que aunque se extiende a todas estas formas de economía que hemos visto, solo debemos referirnos a economía colaborativa cuando hablamos del primer tipo, cuando hay relaciones entre iguales, cuando la plataforma no presta el servicio subyacente, cuando se aprovecha un recurso infrautilizado. Y como digo, luego puede haber o no contraprestación. Aquí tenemos varios ejemplos, ¿no? Serían ejemplos de economía colaborativa, Airbnb o BlaBlaCar, serían ejemplos de economía bajo demanda, Uber o Globo, y serían ejemplos de economía de acceso, por ejemplo, Cicicleta, que es la plataforma pública de alquiler de bicicletas de la ciudad de Las Palmas, de Gran Canaria, o Free2Move, que es una plataforma para alquiler de coches bajo demanda. Al final, se ha optado, ante este batiburrillo, digamos, de formas de las plataformas, de cambiar el término de economía colaborativa por el de economía de plataforma. De modo que esas tres formas, esos tres tipos de plataformas, se englobarían en lo que denominamos ahora economía de plataforma. Y esa economía de plataforma se puede dar en muy diversos ámbitos. Se pueden dar en el ámbito del consumo colaborativo, es decir, como hemos visto con Airbnb, por ejemplo, ¿vale? Donde se comparte un bien que está, como digo, infrautilizado, ¿no? Se puede dar en el mundo de la finanza, lo que denominamos las finanzas participativas, plataformas de crowdfunding o de financiación colectiva, donde personas que necesitan financiación para sus proyectos empresariales, por ejemplo, acuden o solicitan financiación por parte de una multiplicidad de usuarios, ¿no? También se da esta economía de plataforma en aplicaciones de gobierno compartido, donde recogemos o donde se permite la participación de las personas para iniciativas de gobierno abierto. Pensemos en plataformas como Decidí en Barcelona, Decide Madrid en su momento, etcétera, ¿no? Y por último, hay también economía de plataformas relativas a la producción. Hablamos en este caso de los denominados terceros lugares, espacios colaborativos como los Fab Labs o laboratorios de fabricación, donde se comparten conocimientos y tecnología en torno a la producción que viene, o los espacios coworking, o lo que se denominan bibliotecas de herramientas, donde hay herramientas que podemos usar de manera temporal en un espacio concreto, ¿no? Realmente esta economía de plataforma tiene, o no podemos negar que tiene sus ventajas, ¿no? Nos permite hacer más con menos, es decir, no es necesario fabricar tantas cosas, no es necesario fabricar más coches porque podemos usar mejor los que ya tenemos, no es necesario
fabricar más hoteles o construir más hoteles porque podemos aprovechar mejor las segundas residencias cuando no las usamos. En principio, esto debe ser bueno, debe ser más eficiente, ¿no? Además, gracias a estas plataformas, los ciudadanos pueden convertirse también en productores de alguna manera, ¿no? Es el término ese tan manoseado ya, ¿no? Del prosumidor, el ciudadano que además de consumidor es capaz de ofrecer bienes y servicios a las demás personas, ¿no? Y se convierte de esta manera también en un agente económico, en parte de la oferta, ¿no? Eso pues está muy bien cuando tenemos capacidades que queremos activar y ofrecer a otras personas, ¿no? Y por último, hemos de reconocer que esta posibilidad de reducir el consumo o de reducir, digamos, la producción y de pues ser más, por ejemplo, evitar que objetos de segunda mano, darles una vida más larga, permitiendo el que se puedan vender en plataformas de segunda mano como Wallapop, es decir, alargar la vida de los bienes, pues produce externalidades ambientales positivas. Es, en principio, positivo para el medio ambiente. Pero bueno, no todas las plataformas de la economía de plataformas son iguales. Al menos si tenemos en cuenta los elementos que aparecen en esta diapositiva, hay diferencias claras entre distintos tipos de plataformas, que ahora voy a tratar de aclarar. Hay plataformas cuya finalidad, básicamente, es maximizar la rentabilidad para sus propietarios, para sus accionistas o para sus inversores. Mientras que hay otras plataformas cuya finalidad es satisfacer una necesidad concreta, colectiva, de una comunidad. Hay plataformas cuya propiedad es de los accionistas o los inversores y hay plataformas cuya propiedad es de los usuarios o de los que aportan trabajo o recursos a la plataforma. Hay plataformas que se financian básicamente a través de grandes fondos de inversión, de grandes inversores que pretenden con esta financiación sacar una rentabilidad inmediata de su inversión. Y hay otras plataformas que, sin embargo, acuden a la financiación por parte de sus usuarios a modo de suscripción o a la financiación vía crowdfunding a través de solicitudes de financiación colectiva, ¿no? Hay otras plataformas cuya gobernanza corresponden a sus propietarios, es decir, a los gestores de la misma, a sus inversores, a sus accionistas, de alguna manera, que son los que determinan el gobierno que deben tener esas plataformas, y hay otras plataformas, sin embargo, cuya gobernanza corresponde a sus usuarios que gestionan el recurso o que gestionan las posibilidades o las funcionalidades de la plataforma de manera compartida. Hay plataformas cuya tecnología pues no es abierta y no podemos acceder a la tecnología de esa plataforma, y hay plataformas que la tecnología es abierta y open source y por lo tanto podemos construir o podemos mejorar esa plataforma de alguna manera entre todos los usuarios. Hay plataformas en las que los datos pues, se utilizan como un recurso empresarial sin consultar de ninguna manera a los usuarios, de manera que la plataforma vende esos datos pues, a empresas, a gobiernos, a administraciones públicas, con la finalidad de mejorar o de que esas administraciones o esas empresas mejoren el conocimiento de usuarios de servicios públicos o de clientes de sus servicios, ¿no? Pero hay otras plataformas en que los datos se utilizan solo en la forma o de la forma que determine la propia comunidad. Y son siempre datos protegidos y, como digo, solo se utilizan de la manera en que deciden los usuarios de la plataforma. Hay plataformas que hacen ingeniería financiera de alguna manera y que, a pesar de que obtienen grandes rendimientos en determinados territorios,
pues construyen, digamos, procesos de ingeniería financiera que les permite tener una fiscalidad muy baja en territorios donde obtienen gran parte de su rendimiento, y hay plataformas que persiguen el máximo retorno para el territorio donde desarrollan su actividad y que por tanto pues pagan sus impuestos allí donde se produce el uso de sus servicios. Por último, hay plataformas en que, bueno, de alguna manera se produce una forma de trabajo precaria, donde el jefe al final es un algoritmo que decide cuándo trabajamos, cómo trabajamos, cuánto tiempo trabajamos, y con con una rentabilidad o con una remuneración muy escasa para personas que no están claras, aunque las distintas sentencias que se han ido produciendo, esto se produce sobre todo en las plataformas bajo demanda, pues empieza a haber en algunas sentencias reconocimiento como profesionales, perdón, como trabajadores por cuenta ajena de estos trabajadores, pero bueno, en principio estos trabajadores aparecen como falsos autónomos con condiciones muy precarias, y hay otras plataformas que plantean pues una remuneración justa y una distribución justa de los recursos que generan. Al final, lo que hay entre estos dos tipos de plataformas es la tensión que se da entre dos modelos económicos, ¿no? Un modelo del que venimos, financiarizado, concentrado, globalizado, mercantilizado y extractivo, y el modelo al que teóricamente deberemos tender si queremos pues que la economía pues sea una economía para todos y nos permita la supervivencia en este planeta, que sería una economía orientada a la producción real de bienes y servicios, una economía distribuida, no concentrada en monopolios y oligopolios, una economía localizada o globalizada, luego explicaremos qué es esto de la globalización, una economía orientada al procomún y una economía regenerativa. Por tanto, cuando hablamos de economía de plataforma, teniendo en cuenta esas características o esos elementos que hemos definido anteriormente, podemos hablar de dos tipos de plataformas. Plataformas extractivas, que son esas plataformas que hemos descrito como con esas finalidades, etcétera, y plataformas orientadas al procomún. Aquí tenemos un cuadro que resume un poquito pues, lo que hemos comentado, ¿no? Ejemplos de economía colaborativa de este otro tipo, de plataformas que antes denominábamos de economía colaborativa, serían FairBnB en el sector del alojamiento vacacional. Luego entraremos un poquito a describir mejor esta plataforma. La Pájara, que es una empresa de ciclomensajería, pues similar, que presta servicios similares o del mismo tipo que prestan Globo, o Deliveroo o Uber Eats, y que es en realidad una cooperativa que se construye además con un software abierto que puede usar cualquier otra cooperativa que desee asimilarse a ella, que se llama CoopCycle. Y por último, dentro de la economía de acceso, tenemos también propuestas dentro de esta economía colaborativa no extractiva, como son Mobilitat, que ofrece vehículos eléctricos compartidos para alquilar y que también se constituye como una cooperativa. Vamos un poco a entrar en esta diferenciación comparando los casos de Airbnb y los casos de FairBnB. Bueno, Airbnb, como saben, solo tiene 12 años, fue fundada en 2008 y fue fundada por 3 personas que compartían un apartamento
que se habían mudado a San Francisco desde su ciudad, desde Nueva York, y que, bueno, un día, pues, como nos ocurre a veces también a nosotros, ¿no? Un día su casero decidió subirles el alquiler un 25% de pronto, y nada, se vieron en la necesidad de obtener rendimientos para poder pagar el alquiler. Esa subida coincidió con un evento que se celebraba en ese momento en la ciudad de San Francisco, y lo que hicieron es, uno de los fundadores que compartía piso con ellos, que era Nathan, se marchó del piso, y lo que hicieron los otros dos fue comprar unos colchones de aire, los colocaron en la habitación y aprovecharon que había mucha demanda de vivienda o de alojamiento durante ese evento para ofrecer esa habitación vacía de Nathan para los visitantes al Congreso. Les fue también, ganaron casi $1.000 durante ese periodo, que, bueno, decidieron generar un modelo de negocio, generar un negocio o desarrollar un emprendimiento a partir de esa experiencia, que al principio se llamaba Air, Bed and Breakfast. Air Bed porque era una cama de aire la que ofrecían, y además ofrecían el desayuno. Y en principio el modelo de negocio se basaba también en fomentar o en promover una relación de alguna manera directa entre el anfitrión y el huésped. De manera que también el huésped pudiera conocer de la mano mejor la ciudad donde iba, de la mano de sus anfitriones, ¿no? Y pudiera tener o conocer a personas locales durante sus visitas, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, fue creciendo el negocio, fueron recibiendo una gran cantidad de financiación, más de $4.100 millones en total de financiación de grandes inversores. Y bueno, al final, pues la plataforma pues cuenta con más de 7 millones de hospedajes en el mundo, 100.000 ciudades, y además ampliaron su negocio, ya no solo ofrecen alojamiento, sino también ofrecen experiencias turísticas. Ahora, con la crisis que hay del COVID, pues han decidido incluir nuevos servicios como las estadías o los alquileres de larga estancia, y también lo que serían experiencias online o experiencias turísticas online, para evitar un poco o para tratar de paliar el masazo que ha supuesto para su modelo de negocio la COVID-19, ¿no? Al principio parecía una buena idea, porque esto de conocer de esta manera, compartiendo entre particulares, recursos infrautilizados, en principio, pues bueno, el que alquilaba la vivienda tenía una renta complementaria, podía de esa manera hacer frente a sus gastos, el visitante podía conocer la ciudad de una manera más amable, etcétera. Pues se transformó. Y Airbnb recibió tanta inversión que fueron poco a poco comprando otras plataformas que se dedicaban básicamente a lo mismo, hasta convertirse en una especie de monopolio que concentraba la oferta turística en las ciudades, ¿no? A partir de ahí surgieron fenómenos de gentrificación, turistificación, turismofobia, que, bueno, la palabra gentrificación no está en el diccionario todavía de la RAE, ¿no? Pero es básicamente lo que se produce con la gentrificación es una elitización residencial, ¿no? Se trata de cuando en los barrios los residentes tradicionales de los barrios son expulsados de los mismos por una subida normalmente continuada de los alquileres como consecuencia del aumento de la oferta, que en este caso sería de alojamientos turísticos. Eso hace que suba el resto del precio del resto de los alquileres, y las personas que antes podían vivir en esos barrios ya no se lo pueden permitir, son expulsadas. Por otra parte, ese proceso de gentrificación viene también acompañado de una pérdida de identidad de esos barrios,
ya no hay locales de lo mismo y realmente esos barrios pierden toda su esencia, toda su identidad, ¿no? Los fenómenos de turistificación los conocemos de sobra, ¿no? Ciudades como Venecia, ciudades como Barcelona también, ¿no? Donde pues los turistas van, ese fenómeno de un turismo indiferenciado, con una oferta también indiferenciada, muy homogénea, hace que, bueno, el turismo sea un fenómeno masivo que inunda las ciudades y que las despoja también, como digo, de toda su esencia. Y esto también se traduce en muchos casos en manifestaciones de turismofobia, de odio al turismo o de rechazo, más bien, al turismo o al turismo entendido de esta manera, ¿no? Poco sostenible. En este sentido, yo les invito, ¿no?, a ver, vamos a ponerlo aquí, les invito a ver algún documental sobre esto de los fenómenos de gentrificación y turistificación. Uno muy conocido es el síndrome de Venecia, que si quieren lo ponemos un poquito. Fanno un bordello. Lui era il gondoliere più famoso di Venezia. E tutte le ragazze erano mi hanno invidiato. Bisogna essere fortunati a avere la casa di proprietà, altrimenti prima o poi te ne vai via. O sono persone che vengono da fuori Venezia, o sono anche persone italiane che vogliono fare un investimento, vogliono avere un punto di riferimento importante a Venezia. Venezia non è una merce da vendere, sono i cittadini qui. C'è ancora un cuore che punta in città, è quello di veneziani che è rimasto. E ovviamente stiamo già programmando per il futuro l'arrivo di navi di dimensioni superiori. También hay otro documental similar que se llama Bye Bye Barcelona, que pueden ver completo en YouTube y que básicamente pues trata la misma problemática. Pues vamos a comparar esta, digamos, fórmula que propone Airbnb con la fórmula que propone Fairbnb, que surge como respuesta, digamos, a esta forma de hacer turismo, ¿no? Fairbnb surge como una iniciativa cooperativa, es decir, con una forma social de cooperativa, en donde ellos hablan de una plataforma o de un turismo gestionado por la comunidad. Básicamente, ellos cobran una comisión de reserva a quien viaja o a quien quiere alojarse en alguna de las ciudades en donde está en funcionamiento el servicio, y el 50% de esa comisión se destina a el desarrollo de proyectos locales en esas ciudades, ¿no? Además, para evitar el fenómeno de la gentrificación y que pocos anfitriones controlen un gran mercado de casas, pues siguen la regla de un anfitrión, una casa.
Es decir, que solo pueden ser anfitriones en la plataforma aquellas personas que simplemente posean una vivienda adicional que no estén usando, ¿no? Y también ellos aseguran que los datos y que la información que se recoja a través de la plataforma se usará de la manera que decida la propia comunidad. Esta plataforma ha surgido o surge o se promueve además en los distintos territorios a través de nodos locales de la cooperativa que deciden empezar la actividad en distintas ciudades, ¿no? Ahora, ellos han empezado en 6 ciudades, en concreto están en Venecia, Barcelona, Bolonia, Valencia, Ámsterdam y Génova, y para activar nuevas ciudades, lo que ellos plantean es el desarrollo, como digo, de nodos locales, de cooperativas similares en otros territorios. Es decir, que si quisiéramos, por ejemplo, desarrollar un nodo en Tenerife, pues podríamos hacerlo poniéndonos en contacto con ellos y de alguna manera intentando trasladar ese modelo de negocio que ellos tienen a Tenerife. Otra iniciativa, esta me pareció interesante porque es muy reciente, que tiene que ver con esta otra forma de entender las plataformas colaborativas, es Fanwu. Es una plataforma que es para el alquiler de caravanas, simplemente para, y se les propone que hagan rutas por los pueblos de la llamada España vaciada, ¿no? En una especie de comunidad que se forma entre los pueblos, las actividades que se desarrollan en ellos y los propios viajeros y también la propia plataforma. Es una manera de activar el turismo en estos lugares un poco abandonados y de recuperar la actividad para los mismos y evitar que la población que está asentada en estos pueblos pues se marchen, ¿no? Esta Fanwu es un emprendimiento que surgió también con forma de cooperativa y con estos valores pues apoyados en estas plataformas orientadas al PROCOM. Dentro de estas plataformas, además, orientadas al procomún, el concepto más importante que hay es el denominado cooperativas de plataforma. Es un movimiento que sale dentro de la New School of Economics en Nueva York, promovido sobre todo por 2 profesores, Trevor Scholz y Nathan Steiner, y que pues lo que proponen es aunar los 2 conceptos, el del cooperativismo, los valores del cooperativismo, con las ventajas que ya hemos comentado de la economía de plataformas. Y a raíz de esta propuesta que ellos han hecho, pues han surgido numerosos modelos de negocio que utilizan este modelo cooperativo, no solo FairBNB o Fanwu cuando hablamos de turismo, sino ejemplos como la Pájara Cooperativa, que ya hemos visto, o Mensaca, dentro de la ciclomensajería, ejemplos de profesionales, de plataformas de servicios profesionales como Loconomics, mercados tipo Airbnb o marketplaces como Fermondo, que imitan plataformas como eBay, como Fermondo, etcétera. Es decir, que en los distintos sectores en los que funcionan las plataformas colaborativas, por ejemplo, en el tema de la música, pues de una forma similar a lo que hace Spotify, pues se ha puesto en marcha una cooperativa de plataforma que se llama Resonate, o dentro de numerosos sectores. Comentamos en el sector de la movilidad, las cooperativas Son Movilidad, para compartir coches eléctricos, etc.
aquí en esta página del Platform Code, pues se puede un poco conocer mejor en qué consiste el movimiento del cooperativismo de plataforma. Y aquí, pues, hay un directorio que se puede descargar de todas las cooperativas de plataforma. Aquí hay un directorio que engloba unas 300 y pico cooperativas que se han ido creando dentro de este concepto. Por lo tanto, no hablamos de un movimiento marginal o de un movimiento muy reducido, sino hablamos cada vez más de un movimiento que se extiende con relativa rapidez, ¿no? Y bueno, dentro de este cooperativismo de plataforma, lo que sí les propongo, si están interesados en conocerlo mejor, próximamente, precisamente a través de esta plataforma, se va a poner en marcha un curso online, sería la segunda edición, que se hace además en colaboración con Mondragón, que es la cooperativa más importante del mundo, y se pone en marcha un curso online precisamente para desarrollar emprendimientos en este mundo de las cooperativas de plataforma. ¿Vale? Les invito a visitar la página dentro de Platform Code y a informarse con mayor detalle de este curso que empieza, creo, el 26 de octubre. Por lo tanto, aquí pues hay una oportunidad de conocer mejor cómo emprender en este mundo y cómo desarrollar pues proyectos concretos, ¿no? Si se animan pues a emprender, pues esta es una oportunidad estupenda para iniciar el recorrido. Bueno, y yo ya dejo de compartir y me callo. Y nada, y si les parece, abrimos el turno de preguntas, sugerencias, cuestiones que quieran comentar, temas que no han entendido o que quieren que se amplíe la información, pues lo que a ustedes les parezca. Yo le pasaré a Fran pues toda la información y vamos, estoy a disposición de ustedes pues para cualquier otra información que necesiten. También es importante pues entender, o la pregunta que habría que hacer es si es posible, además con las lecciones que nos ha mostrado la COVID, si es posible o si es compatible un turismo sostenible, una idea de turismo sostenible en el marco de estas plataformas colaborativas extractivas que hemos definido, ¿no? Esa sería la pregunta, porque obviamente tras los fenómenos de gentrificación, turistificación que se han producido, el efecto sobre las ciudades que ha tenido Airbnb obviamente ha tratado de tomar medidas, de mejorar el diálogo con las administraciones, con los ayuntamientos, ha tratado también de negociar, digamos, dentro de las distintas ciudades políticas fiscales, digamos, que aseguren pues una retribución o una fiscalidad más justa en los sitios donde operan, etc. Pero realmente Airbnb trabaja finalmente para sus accionistas, que lo que persiguen es que su rendimiento sea cada vez mayor para rentabilizar su inversión, y trabajan también para los fondos de inversión que invierten cantidades millonarias en el desarrollo de estas plataformas. Tengamos en cuenta que muchas de estas plataformas colaborativas, no solo Airbnb, sino también plataformas como Uber, invierten cantidades muy importantes de dinero en hacer lobby, es decir, en crear grupos de influencia frente a las administraciones, tanto europeas como nacionales, etcétera, para tratar de orientar las políticas públicas hacia sus intereses, ¿no? ¿Se puede competir con ellos? Pues sí. Cuando surgió el movimiento del cooperativismo de plataforma, lo que se planteó es que ese cooperativismo, esa idea, iba a ser algo así como la estrella de la muerte, ¿no? Del movimiento de las grandes plataformas colaborativas, que iba a acabar con ellas. Y yo creo
que sí, que es posible a través de proyectos locales que se conectan globalmente, competir de alguna manera con este tipo de plataforma. Pensemos también a nivel local, y también tiene una relación importante con el turismo, lo que influyen, por ejemplo, plataformas globales de consumo como Amazon, ¿no? Que eliminan el comercio local y que por lo tanto destruyen el tejido económico que define la esencia de las ciudades y de los municipios y que convierte nuestras ciudades en las homogeneiza y las convierte casi en parques temáticos o en sitios que podemos, o en ciudades que se parecen a cualquier otra ciudad de cualquier parte del mundo, ¿no? Porque va desapareciendo el comercio local y van quedando estas grandes plataformas a través de las cuales hacemos la mayor parte de nuestras compras. Bueno, si hay cuestiones por parte de alguna otra cuestión que plantear, aprovechemos ahora en relación con las sugerentes cuestiones que ha comentado Pedro. Yo también me atrevo a decirles o a comentarles que realmente la tecnología puede ser problemática a la hora de desarrollar un emprendimiento basado en una plataforma tecnológica, sobre todo cuando desarrollamos emprendimientos relacionados con la economía bajo demanda que comentamos antes, donde hay que definir o desarrollar una serie de algoritmos bastante complejos, etc. Pero en general, desarrollar una plataforma colaborativa a nivel tecnológico es sencillo. Hay herramientas que nos permiten desarrollar de una manera muy sencilla una plataforma en la que se encuentren oferta y demanda. Por ejemplo, ShareTribe es también un software abierto, se los voy a poner, que les permite crear un marketplace o una plataforma colaborativa sin tener conocimientos de informática, de una forma muy sencilla y desarrollar, si se quiere, un prototipo, un primer prototipo o un mínimo producto viable, como denominan los emprendedores, ¿no? de una plataforma colaborativa. Y a través de ShareTribe pues podemos construir alguna propuesta que tengamos, algún proyecto para compartir bienes, servicios, lo que queramos. Lo digo como herramientas que pueden motivar y que pueden sumar pues, a la propuesta de esta formación en la que participa, entre otros, la cooperativa Mondragón sobre cooperativismo de plataforma, pues una herramienta tecnológica como ShareTribe. En ese sentido, Pedro, digamos, para empezar con una iniciativa de este tipo, ¿tú sugerirías, por ejemplo, entrar en digamos, comenzar por por una herramienta como esta, como ShareTribe, o sea, como Sí, sí. diseñar una pequeña mínimo producto viable, como tú decías, y empezar a testear? Efectivamente, es muy sencillo hacerlo. Es muy sencillo hacerlo. Entonces, muchas veces nos frena la falta de conocimientos tecnológicos, pero no cualquier persona que no sea tecnólogo, que no tenga conocimiento, puede hacerlo. Obviamente, la herramienta es solo una parte, ¿no? Lo que está en la base de la construcción de este tipo de proyectos es siempre el desarrollo de una comunidad de usuarios. Eso es lo realmente complicado, ¿no? A nivel corporativo, estas grandes plataformas no invierten la mayor parte de su financiación en el desarrollo tecnológico, la invierten en el desarrollo comercial y de marketing de su plataforma, ¿no? Entonces, es ahí realmente donde necesitamos financiación, ¿no? En ese sentido, Pedro, yo no sé si en este mundo también, bueno, yo sé que
existía o sea, existe la dinámica que se da también en la economía, digamos, convencional, ¿no? De que iniciativas locales surgen y luego son, digamos, devoradas, compradas, ¿no? Por parte de las multinacionales, ¿no? Yo sé que Airbnb, por ejemplo, pues adquirió una iniciativa que había de una Trip for Real. Trip for Real, por ejemplo, sí, que trajimos a la promotora en su momento, ¿no? Que era la idea Trip for Real, creo que lo comentamos alguna vez en clase, ¿no? Era Sí, ofrecer experiencias locales por parte de población local, experiencias relevantes por parte de la población local a viajeros, ¿no? Que sí, vinieran y, bueno, pues luego digamos, el guía local, pues los acompañaba, pues a experiencias gastronómicas, a experiencias de rutas, de senderos, de conocer costumbres locales, etcétera, fiestas. Entonces, claro, Airbnb compró, ¿no? Yo sé sí. que hay movimientos de ese tipo también, ¿no? No sé cómo ves tú esto, si Sí, se... la tendencia de las grandes plataformas es a formar monopolios. Realmente, Ujú, para que estos grandes inversores tengan rentabilidades, necesitan, por un lado, que la plataforma crezca muy rápido, crezca con pocos recursos, eso sí, sea muy escalable. Un proyecto escalable es aquel que tiene unos costes fijos relativamente reducidos, ¿vale? Y que crece muy rápido. Puede crecer muy rápido sin tener que aumentar esos costes, ¿no? Y ahí, pues, los proyectos tipo Airbnb, pues, son muy golosos, ¿no? Entonces, estos grandes inversores invierten en estas plataformas con la esperanza de recuperar su inversión eh, a corto o medio plazo, ¿no? Y para eso necesitan, pues, ir eliminando competidores e ir adquiriendo de manera muy rápida cuota de mercado. Y lo hacen en muchas ocasiones usando esa inversión en comprar competidores, ¿no? Trip for Real, pues se compró justo en el momento, creo que ha sido en el año 2016, en el que Airbnb decidió ofrecer experiencias turísticas además de alojamiento, ¿no? Para ello era más fácil, pues, comprar ya un mercado, una cuota, digamos, una empresa con cierta cuota de mercado, que desarrollar ellos mismos el servicio, el producto, ¿no? También ha pasado, por ejemplo, en otras plataformas, pues para compartir casa, por ejemplo, plataformas de intercambio de casa, y una muy famosa que existía, ¿no? Que se llamaba Home Exchange, pues la ha comprado otra más grande, ¿no? Que se llama Guest to Guest, y Guest to Guest ahora, pues, prácticamente concentra todo el mercado de lo que es el intercambio de vivienda entre particulares, ¿no? El intercambio de casas, ¿no? Es decir, lo mismo ocurre con Uber, ¿no? En el tema de la movilidad, pues Uber pretende convertirse en un monopolio de la movilidad e incluso de esta manera adquirir la presión o la capacidad de presión necesaria para que las normativas urbanísticas, etcétera, que se hagan en las ciudades les favorezcan, ¿no? Es muy difícil que negocios tan grandes o corporaciones tan grandes, pues al final sean compatibles con un modelo de negocio responsable, ¿no? Respetuoso con el entorno y con lo local. ujú. Pregunta Fabián Silva por ejemplos a nivel nacional o en Canarias, e incluso si fuera posible hasta en Tenerife, en relación a este tipo de plataformas. Sí, Eh, a nivel nacional, como plataformas colaborativas más representativas, además de esta que hemos comentado, Submovilidad, existen también en el mundo de la energía, Son Energía, existen cooperativas de este tipo, pero, por ejemplo, tenemos muchos ejemplos relacionados con todo el tema, muy relacionado con todo lo que se llama la economía social. Es decir, dentro de las economías alternativas está la economía social y cooperativa, y ahí, pues, han surgido dentro de estas iniciativas, han surgido muchísimas cooperativas que han sido, digamos, apoyadas o que se apoyan en plataformas para compartir, etcétera,
Y bueno, la tecnología ha servido en este caso para que el modelo cooperativo se desarrolle de una manera, digamos, más sólida, ¿no? Y ya digo, desde cooperativas de software para el desarrollo, a su vez, de empresas de mensajería como CopCycle, hasta cooperativas de energía como Som Energía, cooperativas de movilidad como Som Movilidad, etcétera. Y también una de las plataformas de coworking de proyectos sociales más importantes del mundo, en este caso, es un coworking español que se llama Goteo y que tiene esta estructura y tiene estos valores de la economía de plataforma, ¿no? A nivel Canarias, pues nosotros modestamente estamos intentando desarrollar un proyecto de plataforma colaborativa local que denominamos Community y que, bueno, vamos muy despacito y lo estamos intentando, ¿no? Pero seguro que hay, aparte de la nuestra, seguro que hay experiencias por ahí que yo en este caso desconozco, ¿no? Perdón, Pedro, a mí se me ocurre una ahora que estaba pensando en Tenerife, no sé si la conocen, se denomina Love Sharing y es el alquiler de motos que circulan por todo lo que es la zona metropolitana. Sí que es verdad que existe una contraprestación monetaria y te tienes que bajar una aplicación, una app móvil, pero bueno, yo nunca he sido usuaria ni la he llegado a utilizar, pero sé que funciona bastante bien. No sé si la conocían. No, lo que no sé si es en este caso una cooperativa de plataforma, que en ese caso serían los usuarios, los propietarios, digamos, del recurso y de las motos, y serían también los que recibirían los ingresos, o si es pues una iniciativa empresarial particular, que bueno, que pues lo tienen difícil, ¿no? Para competir con las grandes plataformas de intercambio de motocicletas o de intercambio de patinetes, plataformas globales que también actúan de la misma manera, es decir, van comprando poco a poco a los competidores locales, ¿no? Al final, pues, este ejemplo de Som Movilidad, que se da en el mundo de los automóviles eléctricos, es un ejemplo de cooperativa que lo que hacen es adquirir coches eléctricos que ponen a disposición de los propios usuarios o de los propios cooperativistas, ¿no? Y crecen pues a través de nodos locales que se van desarrollando en los distintos municipios. Creo que en Tenerife hay alguna propuesta ya avanzada de desarrollar un nodo local de esta cooperativa, por ejemplo, de Som Movilidad. Sí, Sí, decía que está el enlace por ahí en el chat. Por lo que veo, efectivamente, es una plataforma que compra las motos y luego los usuarios pagan por el uso, ¿no? Me da la sensación, ¿no? Por lo es este modelo, ¿no? Economía de acceso. Economía de acceso sería así. Economía de acceso dentro de las economías de plataforma y en este caso pues sería una iniciativa particular, quiero decir una iniciativa privada, un emprendimiento privado. Un emprendedor. Un emprendedor privado que, bueno, pues que decide, pero ya digo que la tendencia dentro de la economía colaborativa, sobre todo en el turismo empezaron a surgir un montón de experiencias dentro de la economía colaborativa, digamos, del emprendimiento. Empezaron a surgir muchas experiencias, por ejemplo, no sé si recuerdan una que se llama Eat With, para invitar a cenas, anfitriones a cenas, etcétera, etcétera. Pero todas estas experiencias al final o han acabado subsumidas o incluidas en las plataformas que ofrecen a su vez alojamiento o han acabado siendo compradas por otras plataformas mayores y al final realmente dentro del turismo colaborativo los dos ámbitos que se están desarrollando es el alojamiento unido a experiencias y la movilidad. Prácticamente hay experiencias de guías locales como Viator, como Get Your Guide, pero son al final, todo se tiende, como digo, a la oligopolización, al monopolio de todo este tipo de iniciativas, ¿no? Porque es así como funciona el entorno económico actual.
y cómo se pueden obtener las rentabilidades que exigen los inversores, los grandes inversores de estas plataformas, ¿no? Pero desde ese punto de vista, Pedro, tú dirías que FairBNB va a seguir ese camino. Quiero decir, iniciativas como FairBNB van a acabar siendo subsumidas en Airbnb, por así decirlo. Es decir, o es posible que estas iniciativas locales puedan, o sea, la perspectiva local pueda competir o llegar a competir estos emprendimientos locales con las grandes corporaciones de la economía colaborativa. No lo sé, es decir, no lo sé en el sentido de que solo podemos ver los datos, ¿no? Los datos lo que muestran es un crecimiento de iniciativas de este tipo colaborativo cada vez mayor. Pero además de los datos tenemos lo que sería, lo que nos muestra, ¿no?, la crisis actual. Está claro que el turismo, muchos lo repiten, ¿no? Probablemente ustedes son más estudiosos del fenómeno turístico que yo y del turismo, pero se dice que ha acabado el turismo masivo, ¿no? Habíamos pasado del turismo de masas al turismo masivo, todo el mundo viaja durante todo el año, todo el tiempo, de una manera barata, ¿no? Y que esto, bueno, pues se está acabando, ¿no? Y que ahora, pues vamos a ir a un turismo, pues más local, más de pequeñas experiencias, más localizado, más auténtico, etcétera, etcétera, ¿no? Y desde luego, este tipo de plataformas tendrían que hacer un esfuerzo bastante complicado, ¿no?, para adaptarse a ese modelo. Creo que hay una conciencia social creciente sobre este tipo de modelos que apoyan lo local, que consumen local, que apoyan las economías locales, que huyen de las ciudades convertidas en parques temáticos, ¿no?, y que están a la búsqueda de experiencias diferenciadas, ¿no? Y diferentes, ¿no? Entonces yo creo que este cooperativismo de plataforma o plataformas tipo FairBNB se alinean mucho mejor con esta conciencia social creciente, digamos, ¿no?, o con esa dinámica, ¿no?, creciente. Muy de acuerdo con lo que dice Pedro. Sí, yo creo que hay una oportunidad que el COVID dibuja un poco en esa línea, ¿no? Hay algunas otras preguntas por el chat. Pedro Antonio Toledo plantea, bueno, dice que le surgen muchas preguntas, pero una primera es si la diferencia entre las plataformas que se han denominado extractivas, que tú denominaste extractivas, y el Procomún, viene a ser el debate clásico de empresa frente a cooperativa, llevado al contexto actual. Es una pregunta que esto era por un seminario, ¿no? Pero tú eres capaz de responderlo en un minuto, Pedro. Bueno, está claro que las cooperativas, como siempre, fueron la primera propuesta que surgió, ¿no?, frente digamos, al capitalismo, ¿no?, durante la Revolución Industrial. Y esos principios de Rockdale, ¿no?, del cooperativismo de entrada, marcaron ya otro modelo, ¿no? Y obviamente la experiencia cooperativa está ahí, ¿no? Lo que ha hecho el cooperativismo de plataforma es decir, bueno, dado que la tecnología nos permite acceder ahora a unos mercados muy amplios y nos permite conectar comunidades de una manera relativamente sencilla, ¿por qué no aplicar los principios del cooperativismo a este tipo de plataformas, ¿no? Y además entendieron que esos principios eran los que mejor se alineaban precisamente con la posibilidad de romper esa tendencia, digamos, de monopolio, ¿no? Lo que ocurre con toda esta, o esa tendencia al monopolio, quiero decir, ¿no? Lo que ocurre con todas estas propuestas es que tienen dificultad para crecer, ¿no? Es decir, se producen siempre a pequeña escala y bueno, se quedan reducidos a una comunidad muy pequeña, a pocos usuarios y claro, no pueden competir con esas propuestas corporativas tan fuertes, ¿no?, tan potentes. Pero ese esquema de crecer a través de nodos locales que se conectan a través de la tecnología es un esquema que está funcionando en muchos casos, que está funcionando sobre todo precisamente en la economía social a través de cooperativas energéticas, como Som Energía, a través de Som Mobilitat, en la que ya existen muchos nodos locales, a través de FairBNB,
que va creciendo a través de estos nodos. Y yo creo que esa visión local, es decir, local, conectado, es la que va a permitir la conexión entre nodos locales, entre experiencias locales, es la que va a permitir realmente competir con esta plataforma corporativa, ¿no? Muy bien. Fabián preguntaba también, yo creo que una pregunta que ya se ha respondido, en el contexto global actual, ¿hará que se desarrolle este tipo de economía, ¿no? De lo que veníamos hablando. Preguntaba Fabián, link de la plataforma que dio ejemplo Pedro. No sé a qué se refería Fabián, a qué ejemplo se refería. Sí, no, Pedro, bueno, agradecer a Pedro y a Fran por organizar. Me refería comentó Pedro sobre a nivel local que estaba poniendo en marcha este tipo de plataformas para un poco tener el conocimiento y todo. Que también se está realizando a nivel canario y es interesante que apoyemos estas propuestas. Gracias. Comunify, creo, ¿no, Pedro? El enlace que pide Fabián, ¿verdad? Lo pongo ahí. Perfecto. Hay muchas, ¿no? Hay muchas posibilidades, gracias Fabián, hay muchas posibilidades de desarrollar emprendimientos en torno a esto, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre he pensado en la universidad, ¿no? Imaginemos un emprendimiento en la universidad consistente en compartir pisos de estudiantes conectados a nivel global y hacerlo a través de una plataforma. Pues no lo sé. Es decir, imaginemos que cada universidad se constituye como un nodo local. Es decir, si uno se puede imaginar la capacidad de conexión que nos permite la tecnología y la capacidad de desarrollar emprendimientos concretos en determinados entornos, de esta manera en lo que se conectan, en la que se van conectando distintos nodos, pues resulta una propuesta muy atractiva y muy interesante, ¿no? Creo, por ejemplo, aquí veo una pregunta sobre plataformas especializadas en agricultura, artesanía. Bueno, en agricultura hay una experiencia muy interesante que es la Open Food Network, que ofrece herramientas para desarrollar lo que se llaman grupos de consumo local. Tatuma, que es un software para el desarrollo también de grupos de consumo. Es decir, hay muchas experiencias que se están desarrollando también para apoyar a los productores locales, para apoyar el consumo de cercanía, etcétera, ¿no? Además, es otra de las cuestiones, ¿no?, que se ha puesto de relevancia durante el confinamiento, ¿no?, y durante la COVID, la necesidad de producir las cosas cerca de donde las consumimos, ¿no? Porque si no, si dependemos únicamente de cadenas de valor globales, pues frente a una situación de pandemia como la que atravesamos, pues podemos pasarlo mal, ¿no?, si no tenemos capacidad de producción pues cerca de nosotros, ¿no? Y si no apoyamos la producción local, ¿no? Y si no apoyamos también, en definitiva, el tejido productivo local. Por ahí comentaba también Carlos Jiménez, un poco, creo que Pedro lo comentó, desde la ULSE lanzó hace unos años una iniciativa de compartir vehículos para venir a la universidad. ¿Alguna sugerencia similar para paliar los problemas crecientes que está encontrando el alumnado para encontrar piso en la laguna, así como personas adultas jóvenes para emanciparse? O sea, todo el tema de la necesidad de vivienda, ¿no? Espacios colaborativos un poco en ese ámbito, ¿no? Sí, el tema de la vivienda, desde luego, es un tema sangrante, ¿no? Sangrante porque siendo un derecho o reconocido constitucionalmente, aunque es un derecho, digamos, de segunda categoría, porque no tiene el amparo, uno puede irse o no se puede defender a través, no es un derecho fundamental, ¿no?, del título primero, y no se puede defender a través del recurso de amparo. Pero sí que es un derecho genérico, ¿no?, de los que deben informar las políticas públicas. Pues siendo un derecho de este tipo, ¿no?, el problema de vivienda que tenemos en España es tremendo. Y claro que hay soluciones colaborativas que pueden servir para paliar estos problemas, ¿no? Desde luego una plataforma desde la que los estudiantes puedan compartir, pues, o informar de espacios, etcétera, pues estupendo, ¿no? Pero dentro de lo que es en sí, lo que son ya los proyectos colaborativos, cada vez más están surgiendo, también relacionado con el cooperativismo, lo que se llaman las cooperativas de cesión de uso, o usando el término, digamos, anglo, ¿no?, las iniciativas de cohousing o de vivienda compartida, en la que, bueno, distintas personas deciden
invertir en un proyecto de vivienda colaborativa que no se puede vender. Es decir, a través de esas personas se reúnen a través de una comunidad, construyen una vivienda, la diseñan a su gusto, a la manera que quieren tenerla, y después pues no la pueden vender, la pueden transmitir si quieren a sus hijos, y siempre que el uso sea el de vivienda, ¿no? Entonces, iniciativas de cohousing sé que se están promoviendo también aquí en la isla, y que ya hay algún proyecto que se pretende poner en marcha. Es decir, que estas economías cada vez se están moviendo más y cada vez tienen más impacto. Obviamente está la experiencia del usuario. Obviamente para nosotros es mucho más fácil acudir a Amazon si queremos comprar algo que ir a una multitud o una cantidad enorme de plataformas de comercio local, ¿no? Por ejemplo, después de la COVID, muchos ayuntamientos pusieron en marcha plataformas de comercio local. Pero claro, si cada ayuntamiento pone en marcha la suya, pues va a ser difícil que nos aclaremos, ¿no? Lo ideal, por eso es este tipo de movimientos o de cooperativas que luego trabajan en red, ¿no? Tener iniciativas que colaboran y que escalan a través de proyectos que se conectan, ¿no? Y en vez de tener una multiplicidad de proyectos muy fragmentados, tener una red muy amplia de un proyecto compartido. El tema de las plataformas en agricultura artesanía habíamos hablado, ¿no? Para incentivar consumo de kilómetro cero, etcétera, que lo planteaba Gemma. Sí, ya les digo, ahí está la iniciativa Open Food Network para la creación o para ayudar a crear grupos de consumo local, y Catuma, por ejemplo, que es una iniciativa que surgió de un emprendimiento precisamente. Hay aceleradoras también en Barcelona Activa, promueve una aceleradora de proyectos de economía de este tipo, ¿no? De plataformas de este tipo que se llama la Comunificadora, y desde la Comunificadora salió un proyecto que se llama Catuma para el desarrollo de grupos de consumo, ¿no? De kilómetro cero. Estas direcciones, Pedro, si quieres nos las mandas junto con el material, ¿no? Y yo se las distribuyo porque responden a intereses que han surgido, ¿no? Si te parece. Para poner, como no las tienen, no están por aquí por el chat, se las pasamos luego con la documentación, ¿no? Sí. Desde luego uno empieza a profundizar en estos temas, ¿no? Y vas encontrando cada vez más experiencia, pero todas tienen esto en común, es decir, todas tienen la referencia local, la necesidad de conectarse en red y de crecer de esta forma a través de nodos locales, y la atención sobre todo a necesidades reales, ¿no? De economías reales, ¿no? Y como digo, el gran desafío para que estas plataformas funcionen es una comunidad de usuarios, ¿no? Una comunidad de usuarios potente que decida de alguna manera o que se agrupe en torno al proyecto, ¿no? En el tema de la alimentación han surgido en los últimos años lo que se denominan grupos de consumo, ¿no? Los grupos de consumo son agrupaciones de consumidores que pueden acabar convirtiéndose en cooperativas de consumidores que se agrupan para consumir productos locales, a productores locales, alimentos, ¿no? Entonces, lo que hacen es comprar periódicamente una cesta de producto local y de temporada, y de esta manera aseguran la renta a los productores, una renta periódica a los productores, y los consumidores pues se aseguran una alimentación de cercanía, sana, ecológica, etcétera, ¿no? En Tenerife hay muchos grupos de este tipo, pero son pequeños, ¿no? Lo interesante sería, pues de alguna manera, conectarlos a todos ellos, ¿no? Y que realmente se conviertan en una alternativa de consumo local capaz de hacer frente, pues, a un supermercado, ¿no? Cualquiera, ¿no? O a un gran distribuidor de alimentación, ¿no?
A mí se me ocurre, por continuar con este argumento, ¿no? Que a mí me pareció muy sugerente lo que se comentaba antes, ¿no? La idea de que pasamos de un turismo de masas, hemos pasado, ¿no? De un turismo de masas a un turismo masivo pero segmentado, ¿no? Es decir, el turista quiere vivir experiencias concretas dentro de su segmento, ¿no? En función de las expectativas que tiene. Pero ese turismo de masas segmentado ahora ocurre pero ese turismo masivo segmentado ahora con el nuevo escenario, pues parece que hay un ingrediente nuevo que es la búsqueda de experiencias locales, ¿no? Comentaba Pedro, y yo creo que el COVID en ese sentido es muy interesante. Entonces, ¿en qué medida todos estos fenómenos de los que se ha hablado aquí, ¿no? El tema de lo que estaba comentando ahora Pedro, por ejemplo, ¿no? De grupos de consumo local, etcétera, ¿en qué medida eso no es un recurso para ese nuevo turista que viene, ¿no? Que viene a Tenerife, pero que quiere vincularse a consumir productos locales, porque sabe que así contribuye al fortalecer, ¿no? El tejido productivo local, porque es evidente, ¿no? Que ese movimiento se está dando, ¿no? El movimiento de mirar a lo local, de mirar al productor local, de mirar al productor que cuida la naturaleza, que cuida la ecología del producto, etcétera, la calidad, la sanidad, la seguridad sanitaria, ¿no? Entonces, ¿en qué medida todo este conjunto de iniciativas pueden ser un recurso turístico, ¿no? ¿En qué medida podemos plantearnos, ¿no? Que esas cooperativas pues bueno, que alquilan coches eléctricos y que, etcétera, pueden vincularse a ese nuevo turista, por así decirlo, a ese nuevo turista más consciente de la necesidad de cuidar, ¿no? De cuidar todo este tipo de elementos, ¿no? Que tienen que ver con la ecología, la sostenibilidad, la sanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Las cadenas de producción justas, etcétera, ¿no? Yo creo que creo que puede ser interesante, ¿no? Una de las conclusiones de esta sesión que hemos tenido, plantearnos, mirar en esos espacios en base a esta nueva realidad que viene, ¿no? Creo que son plataformas turísticas, exactamente, tal y como tú dices. Es decir, si hay cada vez un turista más involucrado en viajar de manera responsable. Viajar de manera responsable significa contribuir a que el retorno, ¿no? O los ingresos del turismo se queden en el territorio, ¿no? Y beneficien sobre todo al residente, ¿no? A los locales, ¿no? Y hacer una especie de que el turismo sea un negocio win-win, ¿no? En el que gane el turista accediendo a ese tipo de experiencias y en el que gane el residente, ¿no? Pero no que gane a través de modelos concentrados, a través del que unos pocos concentran toda la renta turística, ¿no? Sino a través de modelos desconcentrados que permitan que la mayor parte de los residentes en un territorio pues se beneficien de ese flujo de visitantes, ¿no? Y desde luego todas las experiencias de alimentación local, etcétera, pues claro que cada vez más el turista será sensible a ellas, ¿no? De hecho, yo creo que todas estas plataformas, aunque parezcan no destinadas en principio, ¿no? Directamente al turista, pues siempre se tienen que traducir, es decir, siempre se tienen que construir en varios idiomas, porque obviamente el turista, va a haber cada vez más turistas que quieran acceder a opciones de consumo local y responsable. Bien, bueno, para ir terminando, Fabián dice, ¿en qué área crees, no sé si está respondida, crees, Pedro, que pueden tener éxito en Tenerife, Canarias, este tipo de plataformas, ¿no? Más o menos creo que se ha hablado, no sé si algo que añadir, Pedro. No, es decir, han surgido, como digo, múltiples experiencias en múltiples sectores, ¿no? La experiencia de Cervenere iba muy bien y la escogió por medio la COVID, lo cual pues un poco desarboló todo el proyecto que había en marcha, ¿no? Pero bueno, han vuelto a recuperar el tiempo y están empezando de nuevo, ¿no? Pero todo lo que es el turismo, el alojamiento turístico, experiencias turísticas, consumo local, como has comentado tú, Fran,
todo lo que tiene que ver con la movilidad compartida, etcétera. Hay espacios, es decir, los mismos espacios que están ocupando las plataformas colaborativas normales o corporativas lo pueden ocupar las cooperativas de plataforma o estos emprendimientos más orientados al procomún. Muy bien. Bueno, pues no sé si alguien tiene alguna otra cuestión, pregunta, reflexión, sugerencia, queja. Bueno, queja no vale. Sí, sí. ¿Alguna cuestión o reflexión final? Vale, pues bueno, entonces lo vamos dejando. Darle las gracias a Pedro por estar este ratito con nosotros y bueno, inspirarnos en este tema de tanto futuro, ¿no? Que tanto huele a futuro, pero que cada vez huele más a presente, ¿no? Y que va a depender del olor, en qué medida seamos capaces de apostar por ello. Pero hay muchas posibilidades y mucho potencial aquí, pero va a depender también un poco de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, que este aroma que se queda hoy, pues nos sirva también, ¿no? Para dar pasos prácticos en la medida que cada uno podamos, ¿no? En esta dirección, generar ideas, que es de lo que se trata, y tanto a las personas que están en el ámbito del máster en Dirección y Planificación del Turismo como al resto, pues gracias por estar aquí, gracias a la Cátedra de Jóvenes Emprendedores por apoyarnos también para que esto haya sido posible. Y bueno, a las personas del máster nos vemos mañana a la misma hora en el otro aula y a los que no, pues nos vamos a seguir viendo seguramente en otros eventos y en otros retos que pronto vamos a tener y a compartir juntos. Pues nada, gracias a todos y hasta pronto.